TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Suma y sigue. Aquí a su lado, de nuevo un placer. Buenas noches, mi nombre es Manuel Ayes. Bienvenidos a esta su casa, el programa Nuestra Lengua. Un programa educativo y cultural para enriquecer nuestro idioma. Justo es decir, copatrocinado por la Universidad Pedagógica Nacional y Televisión Educativa Nacional, Canal 10. El día de hoy nos acompañan nuestros 4 segmentos de siempre. Taller de la Palabra, a cargo de la profesora Maura Flores, en el que veremos los momentos de la lectura, ese antes, durante y después que la comprenden. Seguido, Novedades del Español, con la profe Litza Solís, en el que descubriremos el origen de esa palabra cuaresma, ese tiempo litúrgico, fiesta cristiana, en el que se da la preparación de la fiesta de la Pascua. Y también el hondureñismo chilate. Seguido, en el Café Literario, un día muy especial, tendremos la vida y la obra del escritor Luis Sepúlveda, a cargo de la profesora Brenda Herrera y con un invitado especial que ustedes lo verán después. También Salgamos de Dudas con Gustavo González y Cecia Espinal, donde todas esas dudas que ustedes nos han escrito a nuestro correo, podemos esclarecerlas. Les invitamos a que nos sigan enviando sus sugerencias, sus comentarios y sus preguntas a nuestro correo que aparecerá a continuación en pantalla. Fernando Pessoa, un escritor portugués de mucho mi gusto, escribió en su libro del desasosiego, en boca de Bernardo Suárez, Mi patria es la lengua portuguesa, y en nuestro caso, la española. Espero también lo sea para ustedes. Y Fernando Pessoa, que odiaba con ese odio metafórico a la página mal escrita, como a persona propia, a la sintaxis equivocada como a persona a quien golpear, a la ortografía sin Y, y con ese odio independientemente de quién viniera. Espero que para ustedes sea igual y que a través de este programa podamos aprender las mejores formas de comunicarnos y todas esas dudas vayan quedando atrás. Buenas noches, iremos a continuación con las preguntas de hoy a cargo de Gustavo y Cecia. Muy buenas noches, amables televidentes. Muchas gracias, Manuel, por esa efusiva introducción. Les saluda Gustavo González, me encuentro en compañía de Cecia Espinal. Buenas noches, Cecia. Buenas noches a todos en casa, buenas noches, profesor. Buenas noches. Así es, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a evacuar algunas de las inquietudes que nos han enviado ustedes a nuestro correo electrónico. Para empezar, Cecia, ¿cuáles son esas inquietudes que nos han llegado? En primer lugar, queremos agradecerles a todos por todas sus preguntas, todos sus comentarios. Les invito a que siempre continúen haciendo esto porque es muy importante para nosotros poder resolver todas esas inseguridades que tenemos en el momento de hablar y escribir. Profesor, hoy tenemos 4 preguntas. La primera es: ¿qué término se utiliza? ¿Obscuridad u oscuridad? Asimismo, también responderemos a la incógnita de ¿se dice murciélago o murciélago? También un televidente nos hace la pregunta de ¿cuál es la palabra más larga del idioma español que está acertada y acreditada por la RAE? Y la última pregunta es acerca de ¿qué es un anagrama? Así es, Cecia. Estas son algunas de las inquietudes que nos han llegado por parte de ustedes y trataremos de darle respuesta, por supuesto. Así que los esperamos a que queden ahí un momento y nos esperen, por supuesto. Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por seguir en sintonía de este su programa Nuestra Lengua, un espacio educativo concebido especialmente para usted por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y TEN Canal 10. Les saluda Litza Solís y en este espacio Novedades del Español seguiré compartiendo con ustedes las palabras de uso frecuente entre los hondureños y la historia de las mismas. Dentro de las actividades culturales de gran importancia para los hondureños se encuentran aquellas que tienen lugar en Semana Santa. Para unos, la Semana Santa tiene un significado religioso asociado a la rememoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Para otros, equivale a vacaciones, playa o descanso. Recordemos que para cada uno de nosotros, estas fechas festivas deben tener un significado personal.
La Semana Santa se enmarca en la Cuaresma, la cual comienza el miércoles de ceniza y culmina el domingo de Ramos. Para los cristianos, la Cuaresma equivale a los 40 días que Jesús pasó en el desierto tolerando las tentaciones del demonio. La palabra Cuaresma tiene un amplio valor simbólico. Lo invito a compartir conmigo el significado de esta palabra. La palabra Cuaresma viene del latín cuadragésima, 40º día antes de la Pascua. Es el tiempo litúrgico del calendario cristiano destinado a la preparación espiritual de la fiesta de la Pascua. Para los cristianos se trata de un tiempo de purificación e iluminación, el cual es celebrado en la Iglesia Católica, Ortodoxa, Anglicana y buena parte de las iglesias protestantes, aunque con pequeñas variantes. Es un rito de imposición de la ceniza, parte integral de la celebración litúrgica del miércoles de ceniza, con la cual da inicio la Cuaresma en el rito romano. Se observa al celebrante con vestimenta de color morado, típica de este tiempo litúrgico que simboliza la actitud penitencial. En el rito latino, la Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y termina justo antes de la misa de la Cena del Señor, en la tarde del Jueves Santo. La duración de 40 días proviene de varias referencias bíblicas y simboliza la prueba de Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto previos a su misión pública. También simbolizan los 40 días que duró el diluvio, además de los 40 años de la marcha del pueblo israelita por el desierto y los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. Durante la Cuaresma, los cristianos son llamados a reforzar su fe mediante diversos actos de penitencia y reflexión. La Cuaresma tiene 5 domingos más el Domingo de Ramos, en cuyas lecturas los temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón son dominantes. No es un tiempo triste, sino más bien meditativo y recogido. Es por excelencia el tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico. Por eso, en la misa católica no se canta el Gloria al final del acto penitencial, excepto el Jueves Santo en la misa de la Cena del Señor, ni el Aleluya antes del Evangelio. El color litúrgico asociado a este período es el morado, asociado al duelo, la penitencia y el sacrificio, a excepción del cuarto domingo, que se usa el color rosa, y el Domingo de Ramos, en el que se usa el color rojo, referido a la pasión de Jesucristo. La Semana Santa es un tiempo muy esperado por los hondureños, ya que aprovechamos para hacer turismo local, para descansar o para disfrutar de las delicias gastronómicas típicas de esta temporada, dentro de las cuales se encuentran platos salados o platos dulces, tales como la sopa de pescado seco, mariscos, frutas en miel o el chilate. Infortunadamente, muchas de las palabras que hacen referencia a estas delicias gastronómicas no forman parte del capital lingüístico de las nuevas generaciones. Tal es el caso de la palabra chilate. Es por ello que hoy quiero compartir con ustedes el significado de esta palabra. El chilate es una bebida originaria de América Central, preparada a partir de chile, maíz tostado y cacao, a la que se le suele agregar anís, pimienta, jengibre y canela. El chilate se sirve caliente y se toma con dulces típicos tales como ciruelas, plátano, mango o ayote en miel. El atol, bebida de maíz en náhuatl, es la base para el chilate, el cual se usaba en el suroeste de Honduras como bebida sagrada para las ceremonias del huacaleo, que viene de la palabra huacal, tazón labrado de calabaza o jícaro. En las ceremonias del Huancasco, rito de paz, en Gracias, departamento del Empira, Ilama, departamento de Santa Bárbara, y Texíhuat, departamento del Paraíso, todos los participantes beben chilate en sus huacales como un acto de paz. Las generaciones mayores son las principales responsables de la preservación del patrimonio lingüístico y cultural de sus comunidades. No permitamos que prácticas culturales de carácter religioso, gastronómico, musical, entre otras, desaparezcan. Contribuyamos a enriquecer el capital lingüístico y cultural de las nuevas generaciones, ya que el mismo es fundamental en la construcción de la identidad nacional. Les deseo una feliz y reposada Semana Santa.
Aproveche para compartir y participar en las actividades que realiza su comunidad y también para disfrutar de las delicias gastronómicas de esta temporada. Les habló Litza Solís y no olvide que lo espero el próximo lunes con más novedades del español. Hasta pronto. Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente en la librería de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y el lugar propicio para rendir homenaje a los libros, a sus autores, a la lectura, a la literatura. Esta noche tenemos un invitado especial, es el escritor Luis Sepúlveda. De él estaremos hablando esta noche porque se trata de uno de los escritores que ha tenido mayor impacto en los últimos tiempos. Les saluda Brenda Herrera, bienvenidos a su segmento Café Literario. Luis Sepúlveda es un escritor que nació en 1949 en Chile y es uno de los escritores de los últimos tiempos que ha tenido un gran impacto literario, un gran impacto comercial. Su éxito se debe en primera instancia a esta novela, una novelita corta que se llama Un viejo que leía novelas de amor. No porque esta haya sido su primera obra, sino porque esta fue la que tuvo un éxito literario, comercial y de la crítica más favorable. Hablaremos de Luis Sepúlveda porque es uno de los autores, además de que tiene mayor impacto en la literatura, sino también porque es uno de mis autores favoritos. Y es un libro, son novelas cortas, son relatos breves, con lenguaje sencillo y que cualquier persona puede entenderlos y disfrutarlos. Luis Sepúlveda, en su biografía podemos encontrar que su vida está reflejada en sus relatos. Toda la obra literaria de Luis Sepúlveda está enmarcada en su vida fascinante, porque sí ha tenido una vida fascinante. Ha viajado por el mundo, ha sido miembro de Greenpeace, ha sido también colaborador de muchas ONGs en las que él cree. Por ejemplo, él cree mucho en Médicos Sin Fronteras y en Amnistía Internacional, porque Amnistía Internacional fue una de las ONG que propició su salida de Chile después del golpe de Augusto Pinochet. Entonces, Luis Sepúlveda se considera un ser comprometido éticamente con la vida, porque su vida está reflejada en sus obras. Sus obras son reflejo de su vida, es decir, es una persona que tiene bastante contacto con la realidad, con la naturaleza, con la cultura. Él viaja mucho, le encanta viajar, y él dice que de esa forma de viaje es donde ha aprendido a celebrar la vida, a respetar las culturas y a celebrar y a respetar la naturaleza. Esta noche me encuentro acompañada de un amigo muy especial, un profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el profesor Walter Oyuela, profesor de Técnica Industrial en la orientación de electricidad, ¿verdad? Sí. Sí. Nuestro amigo es un lector fanático de Luis Sepúlveda. Entonces yo quiero tener esta noche una conversación con él acerca de este escritor. Muchas gracias, profesor Walter, por venir, y le agradezco su buena voluntad de estar con nosotros esta noche. Quisiera preguntarle, ¿cómo llegó a sus manos el primer libro de Luis Sepúlveda? Bueno, buenas noches. Yo digo siempre que las cosas buenas llegan de manos de los amigos. Un amigo mío que ya murió, que era profesor de educación media también, y trabajamos en el técnico Saúl Zelaya, el profesor Ramón Álvarez, un día me preguntó, ¿qué libro estás leyendo? Entonces, no, un libro de circuitos. ¿Y no te gusta leer otro tipo de...? Sí, he leído algo, le digo yo, de Gabriel García Márquez, de Amaya Amador. Te voy a prestar un libro, pero me lo tenés que entregar en 2 días. Y fue Patagonia Express. Patagonia Express. Entonces, yo lo agarré así, no muy convencido, porque él me había prestado otro libro de Alejo Carpentier, Sí. De cubano, y entonces lo sentí un poco pesado, un poco difícil de entender.
pero cuando leí Patagonia Express, yo desde que agarré las primeras páginas y empecé a leer, Luis Sepúlveda como que me transportó al lugar donde estaba. Podía ver los colores, podía ver las ciudades, entonces de un lenguaje muy sencillo y muy gráfico, Sí. y eso me cautivó. Entonces por Ramón Álvarez llegó ese libro de Patagonia Express a mis manos. Ajá. Muy bien. ¿Y los otros libros? Porque no solamente ha leído Patagonia Express. ¿Cuántos libros de Luis Sepúlveda ha leído usted? Yo no sabría decirle a ciencia cierta porque hasta usted me ha prestado. Entonces, pero sí he leído bastante de Luis Sepúlveda. Hay libros, por ejemplo, que mi hermana me ha regalado cuando ella ha ido afuera, como de esta novela, este relato de Online, Sí. que es un libro muy, muy precioso. Historias marginales, que lo compré en una librería que lastimosamente ya desapareció, aquí en Plaza Miraflores, que lo voy a mencionar porque es una muy buena venta de libros que llamaba Punto y Aparte, Sí, sí. que trataba muy bien a sus clientes. Y leí también, usted me prestó Mundo del Fin del Mundo, un relato muy fascinante donde nosotros nos damos cuenta que a veces por las noticias nosotros solo a veces satanizamos a ciertas naciones que destruyen el medio ambiente y nos damos cuenta que hay varias que se encargan de eso. Sí. Comentábamos anteriormente que Luis Sepúlveda ha hecho de su vida un relato y de sus relatos historias fascinantes, y cada viaje que ha hecho ha conquistado al público con uno de sus libros. ¿Qué hay en Mundo de Fin del Mundo, por ejemplo, que sea digno de recordar para usted? Bueno, en primer lugar, cuando terminé de leer el libro, no lo voy a negar, sentí un poco de tristeza. Sí. Porque prácticamente se está atentando contra un ambiente natural que ha tratado millones de años de formarse. Se ha tardado millones de años. El sustento de un montón de personas que han explotado esa parte de manera paulatinamente y para su subsistencia únicamente. Así es. Entonces hay unos relatos ahí muy fuertes. La Casa de Ballenas. La Casa de Ballenas, los grandes barcos procesadores y tirando los desperdicios en el estrecho de Magallanes. Entonces, yo me lo imaginé todo y entonces da un poco de tristeza. Sí, da mucha tristeza. Pero también hay algo ahí que me llamó la atención, que es como una parte como metafísica, algo mítico que ocurrió cuando los animales... Sí, ese relato me gusta mucho, Sí. porque hay una escena de la obra cuando las ballenas todas se unen para luchar contra el barco porque que estaba destruyendo, el barco japonés que estaba destruyendo todas las ballenas que estaban en peligro Sí. de extinción. Sí, y ellas reaccionaron cuando alguien en una pequeña embarcación quiso atacar Al gigante destructor. Y claro, entonces ellas fueron todas a chocar contra ese gigante, Sí. y murieron. Pues, murieron en el choque. Y cuando amaneció fue una imagen, aunque no hay fotografía, pero la imagen que él relata es dantesca, ¿verdad? Sí. Y yo creo que esa imagen él la recrea muy bien. Él estuvo, no sé si fueron 8 o 9 años con Greenpeace, Sí, ¿verdad? sí, estuvo 8 años con Greenpeace. Sí. Es decir, esta es la parte que a mí me gusta de su compromiso con la ecología, ¿verdad? Sí. En esta obra podemos ver que hay un mapa del recorrido que hace nuestro protagonista por la Patagonia. Entonces, la Patagonia va a ser uno de los paisajes que más va a influir en la obra literaria de nuestro De Luis escritor. Sepúlveda. Cuéntenos de esta novelita, Un viejo que Sí. leía novela de amor. Este libro lo he leído varias veces y no me canso de leerlo porque así como es la portada con tanto color, así es la lectura que él nos da. Hay una frase ahí que siempre me río porque llegaba un odontólogo de visita rural y entonces no usaba anestesia porque no andaba con muchos recursos. Entonces agarraba su extractor de muela y le preguntaba a la gente, ¿te duele? Sí, bueno, es culpa del gobierno porque no me da anestesia. Entonces... Sí, porque Luis Sepúlveda no pierde oportunidad Sí. para atacar el gobierno de la dictadura de Pinochet. Este de libro hecho, fue... estuvo preso 3 años. 3 años. Este libro fue llevado al cine. Sí, sí. Yo creo que uno de los fonda
alguien de los apellidos Fonda trabajó Sí, haciendo el papel sí. del viejo. Sí, y es una película que está muy bien adaptada, ha recibido muy buenas críticas Sí. de esta, no la he visto, pero sí he leído el libro. Sí. A mí me encantó. Ahora, esta novelita, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Sí. Me encanta la portada, porque si usted puede ver, en letras pequeñitas dice: una novela para jóvenes de 8 a 88 años, o sea que hay un rango bien grande, un espacio muy amplio para todas las personas que están en ese rango de edad, Sí. pueden leer la novela. Claro. Cuénteme de esta novelita, ¿qué le Sí, gustó? me parece de que como su manera de escribir, ¿verdad? De manera sencilla y que lo entendamos. Entonces me pareció muy bien. Bueno, yo no soy literato, yo soy alguien que me gusta leer Luis Sepúlveda y a otras personas, pero me atrapó y dije yo, este libro está escrito para todos, así como dice él, porque digamos hay momentos de risa, momentos de metafísicos, un montón de cosas, ¿sí? De todas estas obras literarias que tenemos acá, ¿cuál recomendaría en especial? ¿Cuál es su favorita, podríamos decir? Es muy difícil, pero aquí hay tres que sí, falta uno, pero digamos... Patagonia Express. No. Patagonia Express es un buen libro para empezar a leer a Luis Ok, Sepúlveda muy bien. porque relata su viaje saliendo de Chile Sí. al exilio. Sí. Y yo creo que todos los escritores que salen al exilio, como añoran su hogar, escriben bastante sobre su tierra. Sí. Entonces, Historias Marginales, prácticamente es una biografía de donde han andado viajando y Así es. online, Sí. que su título pareciera que fuera Algo erótico, ¿verdad? algo erótico. Y sí. no tiene nada que ver. Y un viejo que leía novelas de amor. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Walter, por haber venido, por haber compartido con nosotros su experiencia lectora con este escritor sencillo, con este escritor que tiene historias marginales y que le da vida a sus relatos, porque su vida es un relato, su vida es una historia fascinante y a nosotros nos encanta leer sobre este autor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el segmento literario, Café Literario. Lo esperamos el próximo lunes y siga con nosotros, no se vaya. Hola, bienvenidos al esperado programa Taller de la Palabra. Es un espacio para redescubrir el valor que tiene la palabra y así difundir el pensamiento de forma oral y de forma escrita. Hemos escuchado muchas frases populares como aquella que dice, la palabra tiene poder, la palabra es el don de la sabiduría y también muchos poetas le han escrito a la palabra. Hoy quiero compartir un fragmento de Pablo Neruda y dice así: todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torpos. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Invito a que lo puedan buscar la obra de forma íntegra en formato impreso o digital. Pero el día de hoy he seleccionado uno de los temas, considero más importante. Sé que les va a gustar mucho y que se van a interesar por él. Se titula Los momentos de la lectura. Pero antes quiero hacer algunas consideraciones sobre la lectura. Sabemos que la lectura es el aprendizaje que nos proporciona la escolarización. En el siglo XXI no se concibe a la persona que no sepa leer.
porque todas las actividades obligatorias y cotidianas están vinculadas a la lectura. Por lo tanto, la lectura es el vehículo para acceder al conocimiento. Y si todos somos capaces de comprender lo que leemos, estamos en ventaja. Pero si de lo contrario no comprendemos, estamos en desventaja. Me refiero a los diferentes niveles del sistema educativo nacional. También, a pesar de la importancia que tiene la lectura, vemos que muchos no saben leer y escribir. Me refiero a los índices de analfabetismo que son alarmantes, pero también existe otro tipo de analfabetismo, que es el analfabetismo funcional. Es decir, toda persona que ha aprendido a leer y escribir, pero que no es capaz de utilizar las habilidades comunicativas. En este caso, comprender efectivamente un texto. En la medida que comprende un texto de manera efectiva y periódica y es constante en la lectura, va a desarrollar pensamiento. Pero el énfasis ha estado en la decodificación. Nosotros los docentes debemos de revisar nuestras prácticas pedagógicas. Y en relación a la lectura, cuando la trabajamos en el aula, pues ¿qué habilidades estamos desarrollando? Sabemos que desarrollamos habilidades de primer orden, es decir, habilidades primarias, como el hecho de discriminar la letra, la relación entre la letra y el sonido, pero las habilidades de nivel superior o habilidades de orden superior, tenemos en primer lugar que estar consciente cuáles son los objetivos de la lectura. Conocer esa estructura del texto para poder llegar a la comprensión en los diversos niveles, es decir, que sea capaz de inferir, capaz de analizar y capaz de emitir un juicio crítico. Eso por un lado, pero también nosotros los docentes, al revisar estas prácticas, también hemos dado un primer lugar a los textos literarios. Tenemos que abrir ese abanico a textos periodísticos, textos científicos, a textos filosóficos, textos escolares, que es lo que más trabajamos en el aula de clase, y que el estudiante llegue a conocer cuál es la intención comunicativa de cada texto. Es decir, si pretende informar, explicar, entretener. Es así que nosotros los docentes debemos entonces de conocer cuáles son los momentos de la lectura, las estrategias que se deben de desarrollar en cada momento y las modalidades de lectura para tener entonces la correcta comprensión de los textos. Para realizar una lectura eficiente debemos tener presente los momentos de la lectura. Uno de ellos es el antes de la lectura. ¿Qué hacer en ese momento? También es considerada como prelectura. Ustedes pueden observar en pantalla una diapositiva donde esquematiza 3 preguntas importantes. ¿En qué consiste, cómo se realiza y para qué sirve? Aquí debemos de enfocarnos en lo que es la predicción y la anticipación sobre el sentido del texto. Es decir, acercar al estudiante a eso que se consideran como conocimientos previos. Ahora, ¿cómo se realiza? Pues revisando el título, el nombre del autor, el tipo de información y vocabulario, la estructura y organización del texto, la presencia de subtítulos, apartados, encabezamientos, ilustraciones, gráficos. ¿Para qué sirve? Para entrever el contenido global del texto e identificar de manera general su tipo textual o su intención comunicativa, que hace un momento hacíamos énfasis en eso. Para poder ilustrar esta etapa de antes de la lectura o conocida como prelectura, he seleccionado un tipo de texto. Ustedes lo pueden observar, es un texto iconográfico donde podemos observar una tira cómica. ¿Cómo podemos anticipar la información que hay ahí? Preguntando qué tipo de texto es, cuál es la intención comunicativa,
Sabemos que de repente, si conocen el texto, van a decir que es pues denunciar, hacer una crítica, etcétera. Donde la encontramos, pues van a de repente digan los periódicos, y podemos cuestionar si ellos se han tomado tiempo para poder leer una tira cómica. La segunda etapa, estamos hablando de durante la lectura o la lectura propiamente dicha. ¿En qué consiste? Pues es la fase de comprensión global de la lectura y la obtenemos a medida que vamos leyendo. Esta actividad pues favorece la capacidad de enfocarse en los aspectos significativos del texto para comprender lo que se lee. Ustedes en el esquema que aparece en pantalla pueden también ubicarse cómo se realiza. Hay un conjunto de actividades, pero enfocándose en aspectos significativos de la lectura. Podemos relacionar títulos con subtítulos, podemos ir comprobando todas aquellas hipótesis o predicciones que de repente pudimos haber acertado o estábamos errado. ¿Para qué sirve? Para alcanzar la comprensión global del texto e identificar con seguridad el tema o la intención comunicativa, que son aspectos importantes. ¿De qué manera podemos entonces comprender la lectura de la tira cómica? Bueno, es la introducción también del nuevo saber, viendo los componentes formales de la tira cómica, las viñetas, qué significa cada cuadro, qué es una viñeta, los diálogos que están en los globos, el valor expresivo también de la tira cómica, y también podemos seguir haciendo preguntas que lleven a la comprensión del texto, como por ejemplo, ¿qué les parece en la escena número 1, número 2? ¿Cómo se dan cuenta qué está pasando? Cómo observan las caras o los movimientos de los personajes, cómo es el final de la historia de la tira cómica, y también pueden proponer otro final a esa tira cómica. Al final nos damos cuenta de que la lectura tiene que alcanzar la comprensión global del texto e identificar, como les decía, el tema y la intención comunicativa. Luego saltamos a la otra etapa, que es después de la lectura, conocida también como postlectura. ¿En qué consiste esta etapa? En la fase de análisis y reflexión sobre un texto. Sus actividades pues apuntan a profundizar para que los estudiantes comprendan y desarrollen esa capacidad de lectura crítica y creativa. Permite valorar y comprender el contenido con el fin de ampliar sus conocimientos. ¿Cómo se realiza? Pues hay que retomar el texto, establecer nuevas relaciones, intercambiar puntos de vista entre los compañeros. Esto de intercambiar los puntos de vista es muy importante. Si estamos hablando de otro tipo de texto, que puede ser científico, literario, podemos trabajar qué resumen, podemos trabajar un cuadro sinóptico, después unificar criterios en relación a la actividad. De manera práctica, siempre siguiendo la línea del texto que les he traído como ejemplo, ¿cómo podemos trabajar esta actividad? Bueno, sigamos explorando más tiras cómicas que están en los periódicos y también produciendo esas tiras cómicas a partir de un tema de interés. Otro de los aspectos importantes que no debe faltar o que va acompañado a los momentos de la lectura son las modalidades de la lectura. La lectura en voz alta, por favor, es importante realizarla. Se trabajan otros elementos como la dicción y la comprensión del texto. La lectura compartida, la lectura guiada, la lectura por pareja, la lectura individual, la lectura comentada. Por tanto, como docentes debemos de revisar nuestra práctica pedagógica al momento de trabajar una lectura en el aula de clase. El tema de la lectura es amplio y sabemos que estamos vinculados a la lectura en nuestras actividades cotidianas y obligatorias. Espero este tema les haya gustado e interesado y nos puedan escribir al correo que aparece en pantalla
para que nos digan cuáles son sus inquietudes, qué tema les gustaríamos que abordáramos en el próximo programa. Les invitamos a que sigan pendientes de la pantalla y disfrutando del programa Nuestra Lengua. Les habló Maura Flores. Buenas noches, amables televidentes. Continuamos en su programa Nuestra Lengua. En esta ocasión ya estamos en el segmento Salgamos de Duda. Y como lo hemos anunciado anteriormente, hoy vamos a resolver o tratar de despejar algunas de las incógnitas que ustedes nos han planteado a nuestro correo electrónico, el cual va a aparecer en sus pantallas en cualquier momento. Para empezar, Cecia, ¿cuál es una de esas inquietudes que nos ha llegado y que también, hay que decirlo, hemos tenido un poquito así de problemitas a veces para encontrar esa respuesta más idónea para nuestro público? Bien, profesor, la primera pregunta que se nos hizo es ¿cuál es el término adecuado? ¿Oscuridad u obscuridad? Explíquenos. Bien, Cecia, hay que tener presente que este término se refiere a aquello que es un adjetivo o bien un sustantivo, bien relacionado al color negro o relacionado a este. Bien, esta palabra tiene dos posibles usos, es decir, puede ser oscuro u oscuro. Entonces, en el primer caso podemos utilizar haciendo el empleo del grupo consonántico BS. En este caso estamos hablando de oscuro, que a veces es un poco complicado de mencionarlo. Y así tenemos la palabra oscuro y las demás de su familia. Así tenemos oscuridad, oscurantismo. También está el otro caso que es simplificando este grupo BS y dejándolo nada más en el grupo S. Y así tenemos el caso de oscuro, oscuridad, oscurantismo. Entonces, los dos casos, Cecia, son aceptados, oscuro y oscuro. Bien, maestro, y también la Real Academia nos ayuda con esto, diciéndonos que usemos las formas simplificadas. Oscuro está bien, y también la palabra sustituir, que se puede escribir substituir o sustituir. Así es que en este caso es el mismo patrón que se da con el grupo BS o SB, ¿verdad? Entonces usamos la forma simplificada de solo la S, porque hay que ser sinceros, también para nosotros es más fácil decir oscuro que obscuro. Bien, maestro, continuando con la siguiente pregunta, nos han preguntado ¿cuál es la palabra más larga del idioma español? Bien, en nuestro idioma podemos encontrar muchas palabras que son extensas, hablando en cantidad de letras. Sí. Usted mencionaba a esta cámara, Cecia, que había más, aparte de las que hemos investigado el día de hoy. Pero la que les traemos es la palabra electroencefalografista, que se relaciona a ¿qué, Cecia? Se relaciona a la persona encargada de hacer electroencefalografías. Y una electroencefalografía es un gráfico que determina la actividad del cerebro. Así es, entonces vemos nosotros que todas estas palabras tienen cierta relación. Electroencefalograma, electroencefalografía, electroencefalografista. Y vamos a encontrar otra infinidad de palabras que son algo extensas. Y por ser extensas, Cecia, está esa cuestión que son un poco complicadas de mencionarlas y de pronunciarlas, mejor dicho. Sí, maestro, y también esas palabras que son aún más extensas que electroencefalografista, debemos saber que tienen sufijos y prefijos. Entonces, por eso son muy largas. Pero la RAE determina que la palabra más larga es la que usted dice, electroencefalografista. Y pues, continuando con la siguiente pregunta, profesor, ¿es correcto decir murciélago, a pesar que la palabra original es murciélago? De hecho, Cecia, la palabra original es murciélago. Y eso nosotros solamente lo hemos escuchado en los niños. Cuando dice, el murciélago está volando o ha volado, murciélago decimos nosotros. Si lo que usamos nosotros aquí es la palabra murciélago. Entonces esta es la forma más aceptada y más usada que tenemos en nuestro contexto. Y hay que decir que la palabra murciélago ha evolucionado de la palabra murciégalo, que significa ratón ciego. Entonces, si decimos murciélago o murciélago, las dos están correctas. Pero en cuanto al uso, la más aceptada es murciélago. Bien, sabemos también, profesor, que todas palabras tienen su origen y que debemos de respetar eso. Por lo tanto, por eso se escribe con B, con V, por su etimología. Pero a medida nosotros hablamos,
todo trayecto de nuestra lengua sabemos que hacemos cambios en la manera que hablamos. Así es, y hay que estar muy conscientes. Nuestro idioma va evolucionando, va cambiando. Palabras que se utilizaban en 1250 han tenido su cambio ya al siglo XXI, al 2016. Y van a surgir nuevas palabras esas a partir de otras que ya estaban, incluso de palabras que ya estaban en desuso. Van a surgir nuevas palabras. Y así que no hay que sorprendernos cuando aparezcan estos términos en nuestro contexto. Bien, maestro, continuando con la otra incógnita es, ¿qué es un anagrama? ¿Qué significa esta palabra, maestro? Anagrama, a ver, ¿a qué se nos relaciona? Anagrama es la formación de una palabra a partir de otra palabra. Es decir, vamos a utilizar las mismas letras que tiene esta palabra para formar otra. También hay que resaltar que la palabra resultante de esta no debe o no tiene por qué tener una relación gramatical con la palabra origen. Así tenemos, por ejemplo, la palabra amor. Con la palabra amor y utilizando el anagrama, es decir, utilizar esas 4 letras para formar otra. Y esas 4 letras las voy a utilizar en unas posiciones diferentes. Exactamente, ¿Qué la ejemplos palabra... tenemos? ¿Con qué palabras podemos formar con las letras que conforman la palabra amor, Ceci? Bien, si somos muy creativos y tenemos la capacidad de poder hacer estos anagramas, la palabra amor tiene varias formas de ser ubicada. Por ejemplo, Roma, amor, Omar, ramo. Así es, entonces vemos, utilizamos las mismas letras para formar otras palabras. Y como le mencionaba anteriormente, estas palabras que resultan no tienen por qué establecerse una relación gramatical, es decir, que si este es un sustantivo, la que me va a resultar debe ser un sustantivo o un adjetivo. No, y todo depende de la creatividad del hablante en este caso. Y también hay que mencionar, Cecia, que estas se utilizan en cuestiones así para trabalenguas a veces, para cuestiones de adivinanzas. Todo es creatividad. Eso se relaciona a la palabra anagrama, formación de una palabra a partir de las letras de otra palabra. Mismas letras en posiciones diferentes. Bien, maestro, muchas gracias por estas preguntas respondidas. Y también tenemos otras 2 preguntas que surgieron a base del programa anterior, por ejemplo. Tenemos hipocorístico. O sea, para muchos puede ser algún término así nuevo, pero ya el uso... Vamos a ver, ejemplo, mi nombre es Gustavo, a mí me dicen Tavo, Gustavito, infinidad. Así como tenemos a la persona que se llama Rosario, le dicen Chayo. Entonces a eso se refiere el hipocorístico, es un cambio que tiene el nombre, un cambio ya sea por cuestiones de afecto. Entonces así encontramos Vicente, Chepe, José le dicen Joche, entonces todo eso. Entonces tiene que ver con ese cambio que sucede en los nombres, no solo en las personas, también en los nombres de ciertos lugares. Por ejemplo, a los de Honduras. Hipocorístico sería catrachos, no hondureños. Y vamos a ver también lo que tiene que ver este catrachos y el hondureño, a qué se refiere. Bien, la otra palabra que surgió es gentilicio. ¿Qué significa gentilicio? Gentilicio es para referirse a las personas que son propios de un lugar, ya sean de un pueblo, una ciudad, una aldea, un país. Y así como lo mencionaba anteriormente, el gentilicio de los habitantes de Honduras es hondureño. De los de Nicaragua, nicaragüense, los de Guatemala, guatemalteco, y así están. Entonces estos gentilicios se forman agregándole unos sufijos a la palabra, que pueden ser terminados en ense, en eño, independientemente. En el caso, por ejemplo, de las personas que son del Paraíso, del departamento del Paraíso o la ciudad del Paraíso, a ellos les dicen paraiseños. Sí. A los que son de la Ceiba, ceibeños. Sí. Entonces vemos esa última terminación, eños, eñas. Y aquí hay que ver también que tiene que ver en la relación que tiene el género y el número. Paraiseño, paraiseña, paraiseños, paraiseñas. Y ahí está. Y en nuestro caso, como lo mencionaba, de Honduras, somos hondureños, hondureñas. Ese sería el gentilicio. Sí. Ahora, un hipocorístico para el hondureño sería catrachos, que es una forma de llamarle, que es muy afectuosa y en ciertos casos antes era una forma peyorativa para llamarlo, para utilizar los hipocorísticos ese. Bien, muchas gracias, profesor. Agradecemos todo lo que nos ha brindado el día de hoy. Les enviamos un gran saludo
Un afectuoso saludo a todos los compañeros de la carrera que siempre están pendientes del programa, ayudándonos siempre a mejorar cada día. Así es, César, y también hay que aprovechar, enviar ese saludo a esos fieles televidentes que cada lunes nos ven por Canal 10 de 8 a 9 de la noche, y los invitamos a que continúen y que envíen sus preguntas, comentarios, sugerencias al correo tvletras@upnfm.edu.hn o un mensajito al 9230 acerca de este segmento u otros segmentos, y ustedes sugieran algo que les ha llamado la atención o que quieren que se trate en estos segmentos. Así que ha sido un gusto poder despejar estas dudas y, como les decimos, los esperamos siempre en nuestro próximo programa. Muy buenas noches. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes, tanto como ha sido un placer para nosotros dedicarles este programa, Nuestra Lengua, y también su casa. Mi nombre es Manuel Ayes y me despido con ustedes con dos sugerencias literarias. Como ya han visto hoy, este maravilloso libro de Luis Sepúlveda, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Solo vuela aquel que se atreve a hacerlo, es la frase concluyente del libro, y espero que ustedes se atrevan a volar en los libros. Y también una recomendación literaria de un escritor hondureño, El último vagón, de Carlton Harold Brull. Maravilloso cuentista contemporáneo, y estoy completamente seguro de que les gustará mucho la lectura de este libro. Son cuentos cortos muy buenos. Yo me despido, como siempre, con un poema para el cierre. Esta ocasión nos acompañará Jacobo Cárcamo, del libro Brazas Azules, un magnífico poeta, fundador de la poesía moderna hondureña, y el poema se llama Aunque no estoy conforme. Aunque no estoy conforme, yo agradezco a la vida porque he vivido pobre. Tal vez si fuera rico, tendría el alma dura, y sordos los oídos, y cerrados los ojos. Tal vez si fuera rico, mi verso, caracol humano, no sería esta recia repercusión de pueblos enloquecidos de hambre. Aunque no estoy conforme, yo agradezco a la vida. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que tengan una feliz Semana Santa. Nos veremos de nuevo aquí. Buenas noches. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.